Hola, hola, buenas noches, bienvenidos todos a nuestra quinta edición del Marco Money Webinar. En esta ocasión vamos a estar hablando detalladamente de cómo funciona el pago de impuestos de LLCs o LLCs y Corps, corporaciones dentro de los Estados Unidos. Este es un espacio que es posible gracias a nuestros amigos del Despacho Network y a SmartKey. Ok, entonces vamos a arrancar, ya los que falten se irán conectando sobre la marcha. Explicarles un poco de qué vamos a estar hablando en este webinar, ¿no? Ok, primero les voy a hablar un poco de qué va este espacio para las personas que nos están acompañando hoy por primera vez. Les voy a hablar de Marco Money y de SmartKeep. El segundo punto que vamos a tocar es, bueno, en qué punto de la temporada de impuestos de este año estamos parados. Luego vamos a revisitar un poco lo que son los tipos de entidades, ¿okay? Los tipos de empresas, las estructuras empresariales y sus características. Luego vamos a avanzar con la parte más gruesa, ¿no? Que es estatus y clasificaciones de impuestos. Obviamente el tema central es cómo pagan impuestos las LLC y las Corps. Entonces, en toda la conversación, ¿no? En torno al estatus y las clasificaciones de impuestos, es la parte importante, ¿no? Luego les voy a explicar dos términos claves que es la doble tributación y la presentación de la forma 5472, ok, súper importante para nuestros dueños de negocios internacionales, la 5472. Y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas, ok, como es usual, así que a medida que vayamos repasando los temas, anoten sus preguntitas que al final del webinar las vamos a responder todas, ok. Comenzamos. ¿De qué va el espacio de Marco Money? Y como les comento, patrocinado por SmartKeep. Bueno, yo soy el CEO y fundador de SmartKeep. En SmartKeep nosotros ofrecemos acompañamiento financiero a dueños de negocios que emprenden en los Estados Unidos, ¿ok? Abarcamos todo desde constitución de empresas hasta declaraciones de impuestos y pues todo lo que se puedan imaginar entre medio, ¿no? Formación de negocios, estrategia de impuestos, precontabilidad, software contables, servicios administrativos, también ofrecemos el servicio de CFO o estrategia financiera, y bueno, finalmente lo que es la parte de impuestos, ¿no? Tanto para residentes, empresas e individuos también no residentes, ¿ok? ¿Y de qué va el espacio Marco Money? Pues el espacio de Marco Money es un espacio mucho más educativo para que ustedes comprendan más sobre finanzas, puedan identificar oportunidades, construir o reforzar sus modelos de negocios y pues obviamente pues cosechar los frutos y cumplir con sus objetivos financieros, ¿no? Nosotros adicionalmente les damos tips, noticias, información, tenemos nuestro canal de YouTube, estamos presentes en casi todas las redes sociales y también les damos material descargable que son guías y pues obviamente acompañamiento personalizado si ustedes lo requieren, ¿ok? Entonces vamos a avanzar y vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Dónde estamos parados con la temporada de impuestos de este año 2023? Pues ahí como verán tachados los primeros dos punticos que bueno, el tema del webinar anterior que fue la presentación de las formas 1099, las 1099 NEC o de Non-Employee Compensations, que vencen el 31, que vencieron el 31 de enero y las misceláneas que vencieron el 15 de febrero, ¿ok? Entonces ya estamos encima de las siguientes fechas límites que son para el 15 de marzo y el 18 de abril, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Bueno, viene la fecha límite para la declaración o presentación de impuestos para corporaciones de tipo S y partnerships o LLCs de varios miembros, ¿ok? Y adicionalmente para presentar las extensiones o las prórrogas. Luego tenemos el 18 de abril, lo que es la fecha límite para los impuestos individuales, las corporaciones de tipo C y obviamente la presentación de las prórrogas, ¿no? Muy importante, ¿ok? Que si están llegando, si están ahorita, ¿no? Identificando que tienen estas necesidades, no tienen la información preparada, todavía no saben quién los va a ayudar en el proceso de presentación de impuestos, no se preocupen, ¿ok? Ustedes nos pueden contactar, nosotros en SmartKeep sin costo alguno presentamos una prórroga o una extensión por ustedes para que luego podamos analizar
la situación de su empresa o de su LLC o su situación de impuestos personal, y obviamente podernos preparar con tiempo, ¿no? Siempre es importante resaltar, y nosotros lo conversamos con los clientes, presentar prórrogas no tiene ninguna consecuencia negativa, no te va a generar ningún problema. Lo importante que tienes que entender es que esto es una prórroga para la fecha de presentación, ¿ok? No es una prórroga para el pago. Entonces, si en el caso de que tengas un impuesto por pagar, en el caso de que tengas impuesto por pagar, esto va a generar unos intereses hasta que hagas el pago, ¿ok? Pero lo importante es, y lo vamos a estar repasando a detalle, es que presentes tu declaración a tiempo, y en caso de que no la tengas lista, pues presentes la prórroga, porque sobre todo para los dueños de negocios internacionales, las multas y las penalidades son bastante severas, ¿ok? Entonces ahora vamos a avanzar con lo que son los tipos de entidades, ¿no? Ya habíamos hecho un webinar, creo que fue la primera edición en la que estuvimos hablando sobre los tipos de entidades, los estados donde constituir, ¿no? Recuerden que ese contenido lo pueden revisitar en nuestro canal de YouTube. Entonces, por ahora lo que vamos a repasar es muy por encima las características principales, ¿no? Yo siempre hago énfasis y recalco la diferencia entre los tipos de entidades o los tipos de estructura y el estatus de impuestos, ¿ok? Entonces, el primer tipo de entidad más común y por el que muchos están acá es el de LLC o Limited Liability Company, ¿ok? ¿Cuáles son las características principales de este tipo de entidades o de estas estructuras empresariales? Bueno, inicialmente que se forman a nivel estatal a través de artículos de organización o certificados de formación. Así se denominan los documentos de registro que se utilizan a nivel estatal para hacer el registro de la compañía, ¿ok? Es característico también es que los socios se denominan o se llaman miembros, ¿ok? Y tienen un porcentaje de participación o de interés, ¿ok? Las normativas internas que rigen el funcionamiento de una LLC se llama acuerdo operativo u operating agreement en inglés, ¿ok? Este es el documento que designa pues cuál va a ser el giro de la compañía, la duración, especifica cuáles son los miembros, cuáles son los managers, todo lo que tenga que ver con las dinámicas internas, ¿ok? Las dinámicas empresariales se establecen en este documento. Usualmente las LLC son manejadas por los mismos miembros, ¿no? Y tienen este término de Member Managed LLC, ¿ok? Es que, bueno, yo puedo ser un socio y soy también la persona que se encarga de dirigir la LLC, y puede haber varios miembros o puede haber varios managers y miembros, ¿ok? Otra de las características principales es que las LLC tienen una cantidad limitada, ¿ok? Una cantidad limitada de miembros. Ahora vamos a revisar lo que son las corporaciones y ahí van a ver cuál es la diferencia, ¿no? La cantidad limitada, en algunos casos limitada a 100 miembros, ¿ok? Igualito es una cantidad grande para los límites que estamos hablando, pero sabemos que esto no es una estructura para las empresas públicas, por ejemplo, ¿ok? No puedes emitir ni recibir financiamiento de una cantidad grande de personas o vamos a decir financiamiento profesional, porque bueno, la cantidad de miembros está limitada, ¿ok? Ahora, la corporación o corporation. Las corporaciones se forman a través de artículos de incorporación o certificados de incorporación, así como les mencioné los artículos de organización para las LLC. Así se denominan los documentos de registro estatales de las corporaciones, ¿ok? Los socios, a diferencia de la LLC, no se denominan ni se llaman miembros, se llaman accionistas, ¿ok? Y tienen acciones o shares que son las que representan su participación, ¿ok? Se rigen a través de estatutos y bylaws, una estructura corporativa o una estructura empresarial un poco más compleja, en la que se tiene una junta directiva, se tienen unos miembros ejecutivos y se tienen accionistas, ¿ok? Esto tiene varios niveles que ahorita vamos a estar repasando un poco más a detalle. Y finalmente puede tener una cantidad ilimitada de accionistas. Tú puedes emitir una gran cantidad de acciones, acciones con distintos tipos, acciones con voto, con derecho a voto, acciones sin derecho a voto. Y esta es normalmente la estructura que utilizan las compañías públicas, así como Apple, Facebook o Meta.
Google, esas son las grandes compañías, se cotizan en la bolsa a través de esta estructura empresarial, ¿ok? Ahora un cuadro comparativo para que podamos ver cuáles son las características o el contraste de características entre cada una, ¿ok? Lo primero que siempre nos preguntan los clientes es, bueno, Marco, yo voy a tener, vamos a hacer, mi responsabilidad va a estar limitada o la responsabilidad de la compañía, en caso de que algo salga mal, va a estar limitado a los activos de la compañía o hay algún riesgo personal o en los activos de los socios o de los miembros, y la realidad es que en ambas estructuras se goza del beneficio del velo corporativo o responsabilidad limitada, ¿ok? A excepción de los Sole Props, ¿ok? Que estas son las LLC de un solo miembro, es un beneficio que tienen los residentes, y en estos casos, ¿ok? Cuando existen muchos LLC o LLC de un solo miembro, que se denominan sole props, y las prácticas son bastante personales, ¿ok? Solamente esa es la excepción en la que puede existir un riesgo hacia los activos personales si hay muchos elementos entre tu práctica personal o el negocio que estés ejecutando, no está muy separado en términos operativos, puede existir cierto nivel de riesgo, ¿ok? Pero es solamente bajo este tipo de estructura. El siguiente punto importante es la facilidad para levantar financiamiento o capital, ¿ok? Yo se los mencionaba en las descripciones específicas, la realidad es que las LLC no son vehículos para recibir inversión profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, las transferencias de participación no son tan sencillas como la compra y venta de acciones, a diferencia de las corporaciones, y la realidad es que es otro de los puntos que vamos a tocar a mayor profundidad, es que por definición las LLC son entidades de paso o pass-through entities, entonces puede que tus inversiones pasivas se transformen en temas tributarios que no son, vamos a decir, no son apropiados para inversionistas profesionales, ¿ok? De hecho, los inversionistas profesionales utilizan las LLC como vehículos para invertir, pero no invierten en LLC, ¿ok? Entonces, ese es más o menos el contraste que existe. Lo otro es, bueno, la complejidad en la gobernanza interna, como les comenté, los acuerdos operativos y las estructuras de la LLC, donde hay miembros y managers, son bastante sencillas, son bastante directas, ¿ok? Mientras que las de las corporaciones son un poco más complejas. Existe una dirección ejecutiva, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, o un CEO, un CFO, o un mando ejecutivo. Existen unos accionistas y también existe una junta directiva, ¿ok? Son como que tres elementos que pueden ejercer fuerza, y bueno, pues obviamente muchas de las estructuras corporativas tienen este fusionamiento o este balanceo de influencia o de poderes, ¿ok? Ambas tienen una duración ilimitada en el tiempo, a no ser que se especifique de manera distinta en el acuerdo operativo o en los estatutos, ¿ok? Y finalmente, una de las grandes ventajas de las LLC es su flexibilidad a la hora de la elección de los estatus de impuestos. Ahorita yo les voy a explicar muy a detalle, ¿ok? De qué va todo este tema de los estatus de impuestos, pero la realidad y una de las razones por las que nosotros recomendamos a muchos de nuestros clientes que si no están muy seguros de cuál va a ser vamos a decir, el destino del negocio o o cuáles van a ser los resultados del negocio en el corto plazo, les recomendamos que constituyan una LLC y que de esa manera tengan la flexibilidad de poder elegir luego qué tratamiento de impuestos se le puede dar. Mientras que cuando constituyes una corporación, solamente tienes acceso a estatus de impuestos de corporación, ¿ok? Entonces, ahora vamos a profundizar un poco más de qué va toda la parte de impuesto federal, ¿ok? Los impuestos federales, ¿ok? Todo esto está relacionado al registro que se hace en el IRS al momento en el que se tramita el número de identificación de impuestos de la empresa. Tú cuando aplicas para el número de identificación de impuestos de empresas, escoges un estatus de impuestos, ¿ok? Que puede ser distinto a el tipo de empresa que estás registrando, ¿ok? También existe la posibilidad que tengas un estatus de impuesto inicial y en tu primera declaración o en algún momento, si ya tú consideras que este estatus no es conveniente, no es viable, puedes solicitar, ¿ok? Una elección de estatus distinta a la que tienes registrada. Esto se puede hacer junto con la declaración de impuestos o de income tax y se llama elección tardía, o lo puedes hacer al inicio del periodo fiscal, ¿ok? O con una fecha efectiva. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, ¿no? Tenemos los tipos de empresas que son LLC y corporación, con su permiso, dato, un momento.
Tenemos los tipos de empresas que son LLC y corporación, ¿ok? Y luego tenemos los estatus de impuestos. Los estatus de impuestos disponibles son sole prop o sole proprietorship, que son LLCs de un solo miembro, partnerships, que por default son LLCs de varios miembros, y tenemos los estatus de S Corp y C Corp, ¿no? Aquí, como les pongo en la leyenda, los que están bordeados con gris, ¿ok? Son entidades de paso. ¿Qué quiere decir que sea una entidad de paso o pass-through entity? Quiere decir que la empresa reporta, pero no paga impuestos. Los impuestos los asumen los miembros o los socios a título personal, ¿ok? Las cargas tributarias del giro del negocio las asumen los socios, y en caso de que tengan que pagar, lo hacen en sus declaraciones de impuesto personal, y por lo tanto requieren un número de identificación de impuestos individual, ¿ok? Para los residentes está el Social Security Number. Para los no residentes o los que no aplican un Social Security Number, está el ITIN Number o ITIN, ¿ok? Entonces, ¿a qué estatus de impuestos, qué estatus de impuestos tienen disponible tanto los residentes como los no residentes, ¿ok? Desde una LLC, los residentes y los no residentes pueden asumir un estatus de partnership o pueden asumir un estatus de C Corp, ¿ok? Al igual que las corporaciones. Si tú constituyes una corporación y eres un no residente, solamente puedes tener acceso al estatus de corporación de tipo C, mientras que solo los residentes tienen los beneficios de ser un sole prop, ¿ok? Que ahorita vamos a indagar un poco más en de qué va ese estatus y cuáles son los beneficios de ese estatus, o el beneficio de un S Corp, ¿ok? Al igual que si tú constituyes una corporación y son socios residentes, pueden asumir el estatus de corporación de tipo S o de S Corp, ¿ok? Ahora vamos a avanzar un poco más a detalle entre las características de cada uno de estos estatus, donde ustedes van a poder identificarnos por qué utilizaríamos uno o el otro, o por qué uno u otro es más conveniente, ¿ok? Como les comenté, estos son los 4 estatus, ¿no? Tenemos lo que se denomina un disregarded entity o un sole prop, y se presenta a través de un Schedule C, ¿ok? El Schedule C es un formulario anexo a la declaración personal, ¿ok? No es una declaración corporativa aparte, y de hecho es una de las características que vamos a repasar ahorita, pero esto es para que entiendan el tipo de formulario que representa. Nosotros tenemos muchísimos clientes que tienen varios años presentando impuestos, pero no han prestado atención a sus formularios y no saben cuál es su estatus. Entonces es importante, ¿ok? Que ustedes, tanto si son profesionales en el área o si simplemente tienen una o varias compañías, es importante que sepan cuáles son sus formularios y cuál es su estatus de impuestos, para que estén al tanto de sus fechas límites y obviamente no se les pase nada, ¿ok? Los partnerships presentan a través de un formulario 1065, es un formulario de declaración corporativa. Las S-Corps o corporaciones de tipo S presentan su declaración de impuestos con un formulario 1120S, y finalmente los C-Corps o corporaciones de tipo C lo presentan con un 1120. Entonces tenemos los sole props, Schedule C, los partnerships 1065, las S-Corps 1120S y las C-Corps 1120, ¿ok? ¿Cuáles son las características que yo decidí contrastar aquí? Bueno, lo primero es que tienen la posibilidad o pueden poseer bienes y propiedades. Esto incluye participaciones en otras compañías o propiedades como real estate, ¿ok? Bienes y propiedades. Todos los tipos todos los estatus de impuestos tienen permitido poseer bienes y propiedades, ¿ok? Ahora, como les comentaba, viene cuáles de estas entidades necesitan presentar una declaración corporativa. Como les comenté, solamente el Schedule C o el sole prop, que es un disregarded entity. Si hay un solo miembro, no es necesario que presente una declaración corporativa. Presenta este anexo, que casualmente también es el anexo de ingresos como independiente, ¿ok? Si ustedes reciben 1099 por algún servicio de delivery, o prestan servicios profesionales y no están contratados como empleados, ustedes reciben una 1099, y esa 1099 la vacían en su Schedule C
que les permite especificar pues los ingresos que recibieron y también las deducciones, ¿ok? Recuerden, eso fue parte del webinar de diciembre, si lo quieren revisitar, cómo disminuir la carga de impuestos, pues las deducciones para empresas que son ilimitadas, ¿ok? Te permiten llevar tu carga de impuestos incluso a cero, ¿ok? ¿Cuáles entidades? Bueno, el tercer punto es tener dueños no residentes. Como les comenté, solamente hay dos estatus de impuestos, los que pueden aplicar los no residentes, y es el de partnership y de C Corp o corporación de tipo C, ¿ok? El sole prop o disregarded entity no es un estatus que esté disponible para los no residentes, al igual que el de corporación de tipo S, ¿ok? Y ahorita le vamos a explicar por qué la razón, ¿no? La primera razón es la parte de los salarios, ¿ok? ¿Cuál estatus de impuestos permite que sus dueños reciban salarios como empleados o W2, ¿no? Es muy importante que entiendan que si para poder recibir un salario como empleado o recibir pago de W2 necesitas un permiso de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, si no eres residente, no puedes recibir un salario o un formulario de tipo W2, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? Estos estatus de impuestos, como el partnership y el sole prop, no lo admiten aunque tú seas residente, ¿ok? Bajo el partnership puedes recibir unos pagos que se denominan pagos garantizados, ¿ok? Pero no W2, mientras que los S-Corps y los C-Corps sí permiten que los dueños tengan cargos, reciban salarios como empleados, y de hecho, okay, la razón por la que está con un asterisco en el S-Corp es que no es opcional, ¿ok? Una de las razones por las que se aplica al estatus de S-Corp es porque vas a recibir un salario, porque tienes una función, unas funciones activas o ejecutas un cargo y funciones dentro de la organización, ¿ok? Es obligatorio que recibas un salario razonable como miembro de un S-Corp. Y bueno, simplemente esto es uno de los beneficios que luego vamos a profundizar ahorita en la parte del pago de impuestos, ¿ok? Porque recibir salario en tu propia empresa hace que tengas un ahorro considerable por el pago del self-employment tax, ¿ok? Que es del 15.3%, y ahorita vamos a profundizar el por qué, ¿no? ¿En qué presentación, ¿no? ¿Cómo se denominan las ganancias provenientes de los negocios, de tu propio negocio en estos estatus de impuestos? Bueno, cuando eres un sole prop se llaman retiros o draws, ¿ok? Cabe destacar que en este estatus no importa cuánto retiraste o no, pagas impuestos sobre lo que reporte como ganancia dentro del periodo, ¿ok? A diferencia del partnership, que se denomina una distribución, ¿ok? En los partnerships, los partners, ¿ok? O miembros hacen contribuciones y reciben distribuciones, al igual que el sole prop. Los miembros pagan impuestos sobre las ganancias que reporte, y lo más recomendable es que trimestralmente esas ganancias, los partners o miembros de este tipo de compañías, pues porque retiren estas ganancias, o valga el nombre de la entidad, retiren y hagan esa distribución, porque van a tener que pagar impuestos a título personal de esas ganancias, ¿ok? Como les comentaba, el beneficio de los S-Corp es que puedes tener, como digo yo, lo mejor de dos mundos, ¿no? Cuando eres un dueño de negocios bajo un estatus de S-Corp, puedes recibir un salario como W2 y al mismo tiempo puedes recibir o puedes hacer distribuciones de las ganancias de la compañía, ¿ok? Lo conveniente, lo que nosotros recomendamos en estos casos, y nos preguntan, bueno, ¿cuál es un límite recomendable para volverme un S-Corp, ¿no? Porque muchas veces pasa que los clientes registran las compañías con un estatus inicial de S-Corp, hacen su solicitud, pero mira, al negocio quizás no le va bien, ¿no? Y no tiene para pagar el salario que el dueño del negocio necesita. Entonces nosotros siempre recomendamos que solamente, al menos que estés 100% seguro, que solamente en caso de que ya tengas más de $50,000 en ganancia, no te vuelvas un S-Corp. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable que recibas un salario razonable. ¿Y a qué se refiere con razonable? Bueno, se refiere con razonable a que no puede ser un monto exorbitante, tiene que ser un monto que esté ajustado a la realidad del negocio, a las ganancias del negocio, al dinero que produce el negocio, y que por supuesto no lleve el negocio a una pérdida, ¿ok?
Y finalmente, para las corporaciones, las ganancias del negocio, los accionistas las reciben en formas de dividendos, ¿ok? Y las ganancias por dividendos se reportan a través de una 1099 de dividendos y ahorita les vamos a explicar cómo pagan impuestos, ¿ok? Entonces, vamos a repasar ahorita uno por uno. Los sole props o disregarded entities son un Schedule C anexo de tu declaración personal en el que puedes hacer retiros o draws. Los partnerships hacen distribuciones, ¿ok? Que vienen en un formulario K1. Las S-Corps hacen distribuciones también y pagos de salarios que vienen en la forma de formularios K1, y las 1120 pagan dividendos que vienen en forma de 1099 DIF o de 1099 de dividendos, ¿ok? Otra de las características interesantes de cada uno de estos estatus de impuestos es que puede generar distintos niveles de propiedad, como les mencionaba, ¿no? En el caso de las corporaciones, como hay distintos niveles de propiedad, que hay acciones con acciones con derecho a voto, hay una junta directiva, hay una dirección ejecutiva, ¿ok? Eso es una de las características de las corporaciones, pero los partnership o las LLC de varios miembros también tienen distintos niveles de propiedades para sus dueños. Se tienen lo que son los general partners, que son, vamos a decir, socios un poco más activos, o se tienen los limited partners, que a veces son nada más los inversionistas. Esta nomenclatura de general y limited partners es la que asumen los fondos de inversión, ¿ok? Y la diferencia entre un limited y un general es que el general está involucrado, no solamente, como quien dice, no solamente pone dinero y está involucrado con la parte de financiamiento, sino que también ejecuta operaciones y es quien maneja las inversiones que se hacen en ese fondo, ¿ok? Mientras que los limited partners simplemente colocan capital y luego retiran capital, ¿ok? Entonces las dos entidades que les permiten tener distintos niveles de propiedad, ¿ok? Son los partnerships y los C corporations, ¿ok? Y finalmente, pues, viene la parte de los tipos de impuestos que pagan cada uno de estos estatus, ¿ok? Los disregarded entities en el Schedule C deben pagar lo que les comentaba, se denomina self-employment tax, que es al 15.3%, y luego, ¿ok?, que deduces ese pago de self-employment tax, viene lo que es el pago de impuestos sobre la renta progresivo, individual o personal, ¿no? Que es bastante característico dentro de los Estados Unidos, en el que existen distintos brackets, y a medida que tu ingreso va llenando cada uno de estos brackets, el excedente o el marginal, luego de que cumples con el bracket, pasa a la siguiente tasa, ¿no? Y van del 10 al 37%, siendo el 10 el primer bracket y 37 el último bracket, ¿no? Luego, el pago de impuestos en los partnerships, ¿ok? También pagan self-employment tax o FICA taxes al 15.3%, ¿ok? Y luego, en la declaración personal entra en el juego de impuestos progresivos, en la declaración individual. En el caso de los no residentes, ¿ok? No pagan FICA taxes, sino que tienen un flat rate del 30%, ¿ok? En el caso de las corporaciones, y que es uno de los estatus más interesantes, como les mencioné, les da el beneficio a las personas residentes, a las personas que tienen permiso de trabajo, de tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Como les comentaba, nosotros recomendamos que sea 50% en salario, 50% en distribución. Y la realidad es que parte importante del ahorro de una corporación de tipo S es que el self-employment tax o los FICA taxes, cuando los pagas a través de tu compañía, la mitad, ¿ok?, de ese 15.3 es deducible para los gastos de la compañía, ¿ok? Cuando tú recibes un salario como W2, la mitad de esos impuestos de payroll o de esos impuestos laborales, que es el Medicare, el Medicare, el Social Security y el Unemployment, los asume el empleador, ¿ok? Y como tú, en este caso, el mismo dueño de la empresa es el empleador, eso es un gasto deducible para la compañía. Entonces ahí ya te estás ahorrando la mitad de ese 15.3. Y adicionalmente, las distribuciones del S-Corp no están sometidas a FICA taxes, ¿ok? Y luego,
solamente viene, pues, obviamente la suma de este salario más tus distribuciones en el juego de impuestos progresivos en cada uno de los brackets, ¿ok? Entonces siempre hay ganancias hay ahorro sustancial para los residentes con permiso de trabajo en los Estados Unidos de adoptar el estatus de corporación de tipo S. Recuerden, siempre y cuando tengan ganancias al año por encima de los $50,000, en algunos casos hasta los $70,000, ¿ok? Y finalmente viene el fenómeno, uno de los fenómenos que vamos a discutir aquí más a detalle, que es la doble tributación, el double taxation de las corporaciones de tipo C, ¿ok? ¿Qué ocurre con las corporaciones de tipo C? Bueno, la corporación como tal ya tiene un impuesto del 21% flat, es la tasa de impuestos corporativa, ¿ok? Y luego se vuelve a pagar impuestos bajo la dinámica de capital gains, de ganancias de capital, que para los residentes va del 15 o al 20%, esto dependiendo de unas características un poco más profundas de si es un qualified o non-qualified capital gains. Esto ya depende del tipo de empresa, en dónde está operando, dónde son los headquarters, si es una empresa pública o no pública. Y para los no residentes es de un 25% flat, ¿ok? Entonces, ¿de qué va este fenómeno de la doble tributación? Es lo que les voy a explicar a continuación. Doble tributación o double taxation, ¿ok? Esto es un fenómeno que ocurre bajo dos dinámicas principalmente, ¿no? Y hace referencia al pago doble de impuestos sobre los mismos ingresos o utilidades. Como les mencioné, en las corporaciones de tipo C ocurre la double taxation, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero paga impuestos la compañía o la corporación sobre sus utilidades, ¿ok? El 21%, y luego las personas que tienen acciones o participación y reciben dividendos deben pagar impuestos sobre estos dividendos al gobierno. Entonces sabemos que sobre las mismas ganancias se pagó impuestos dos veces. Esa es la primera dinámica en la que puede estar ocurriendo, y la otra manera en la que ocurre es que se paga impuestos sobre la renta o income tax dentro de los Estados Unidos, y luego, en caso de que sean shareholders o sean tenedores de acciones o dueños de negocios que están residenciados fuera de los Estados Unidos, cuando reciben estos dividendos tienen que volver a pagar en su país de residencia. Y esto ocurre debido a la falta de tratados de impuestos entre Estados Unidos y este país, donde el dueño de negocios puede estar residenciado o no, ¿ok? Yo les preparé aquí una lista de los países con tratados de impuestos, luego a su correo junto con el link del video. Para los que no pudieron asistir, le vamos a dar la lista de cada uno de los tratados de impuestos con sus respectivos links para que ustedes la puedan revisitar, ¿ok? Yo acá, disculpen, yo acá les subrayo, ¿ok? Los tres países que en nuestra experiencia tienen los mejores, se puede decir que son los mejores tratados de impuestos, ¿ok? Y son Canadá, México y Venezuela. De hecho, Venezuela es el único país de Sudamérica, México y Canadá en Norteamérica tienen tratado de impuestos, y una de las razones por las que se ejecutan este tratado de impuestos son unas especies de incentivos a las operaciones empresariales, ¿ok? A que se hagan negocios de manera bilateral. Es muy importante enfatizar que los tratados de impuestos tienen una característica, los tratados de impuestos internacionales tienen una característica esencial, y que es que son recíprocos, ¿ok? Entonces, así como les comento, en este caso del impuesto sobre la renta o del income tax, cuando dos países tienen un tratado de impuestos recíproco, esto quiere decir que si un país ya está cobrando impuestos sobre la renta, sobre unas ganancias, el otro país no debe volverlas a cobrar, ¿ok? Sin importar las características del miembro o del socio, y esta es la única manera en la que a gran escala se incentivan las operaciones comerciales o bilaterales entre países, ¿ok? Ahora, el otro elemento muy importante que les quiero comentar, y para todos los dueños de negocios o las personas internacionales, es la presentación de la temible forma 5472, ¿ok? Como les comentaba, los disregarded entities o las LLC de un solo miembro
cuando son dueños, cuando es un solo dueño internacional, ¿ok? Debe ser tratada como una corporación, ¿ok? Entonces me atrevería a decir que la mayoría de las entidades que nosotros trabajamos en SmartKeep y que vemos con mayor frecuencia para los dueños de negocios internacionales son presentaciones de corporaciones, ¿ok? Se presentan impuestos como corporación de tipo C. ¿Y por qué es tan importante el formulario 5472? Bueno, esto es una declaración informativa del 25% de participación extranjera y de transacciones reportables, ¿ok? Quienes deben presentar el formulario 5472, lo que en el tax code se denomina como non-resident aliens. ¿Quiénes son los non-resident aliens? Pues las personas que no son ciudadanos norteamericanos, que no son residentes y quienes no aplican a el criterio de presencia sustancial, ¿ok? En el IRS. Es un criterio que no vamos a repasar ahorita la base del cálculo, pero de manera simplificada es que no pases más de la mitad del año dentro de los Estados Unidos o que no sea el país en el que pasaste la mayor cantidad de tiempo durante el año. De esa manera lo podemos ver básico. Obviamente esto requiere un análisis en el que tienes que ver entradas, salidas, ver cuánto tiempo pasó la persona dentro de los Estados Unidos, pero si tú aplicas a este criterio, es decir, pasas más de la mitad del año dentro de los Estados Unidos, debes pagar impuestos como residente, ¿ok? Y por lo tanto, pues no aplicaría la forma 5472, ¿no? Pero ¿dónde y cómo se presenta la forma 5472? Bueno, la forma 5472 se presenta en conjunto con la declaración corporativa o la forma 1120, ¿ok? Como les había comentado. Por lo tanto, se presenta con la misma fecha límite, que es el 18 de abril. También tiene posibilidades de extensión en caso de que no esté preparada, ¿ok? Y las multas y penalidades que se los mencionaba, y esta puede ser una de las multas más frecuentes y más severas que vemos en nuestros clientes. Semanalmente llegan clientes, es como una multa de $25,000 por no reportar o no mantener por no reportar, no mantener los registros apropiados a la hora de reportar o reportar de manera incompleta, ¿ok? $25,000 de multa para lo que son LLCs de un solo miembro o corporaciones de tipo C con dueños de negocios internacionales. Entonces, es muy importante, señores, que se manejen con sumo cuidado en este caso, ¿ok? Si a alguien dentro de los participantes le llegó esta multa, no se preocupen, también hay opciones, ¿ok? Hay opciones, hay rebates que se pueden hacer, hay recursos a los que se puede acudir para que estas multas sean levantadas, pero nuestra recomendación es que no lleguen a este punto, ¿ok? Nosotros incluso tenemos algunos casos, algunos clientes en el que a veces no hay seguridad o se necesita trabajar con velocidad. Nosotros igual presentamos la forma 5472. Es muy importante que eviten esta multa o esta penalidad, ¿ok? Entonces ahora yo les voy a repasar unos cuantos ejemplos, ¿no? O casos de ejemplos de residentes y no residentes, ¿ok? Obviamente los residentes son los que tienen la banderita, el US flag, y los que llamamos no residentes o internacionales son las que tienen el mundo con múltiples banderas. Entonces, por ejemplo, si yo constituyo una LLC, ¿ok? De un solo miembro, un single member LLC, ¿a qué estatus de impuestos puedo tener acceso? Pues por default, ¿ok? Estás denominado un sole prop y presentas la declaración de esta LLC como un anexo de tu declaración personal, o bien puedes transformarte en una corporación de tipo S o en una corporación de tipo C, ¿ok? Un single member LLC, un dueño de LLC que está solo en la organización, no podría volverse un partnership, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita por lo menos un segundo miembro, porque un partnership es un multi-member LLC. Por lo tanto, debe haber más de uno. Siguiente caso, tengo una LLC de un solo miembro y no soy residente. Esto es un error bastante común en los dueños de negocios internacionales. En sus papeles de registro sale que es un disregarded entity. Uno de los beneficios que tienen los disregarded entities es que si no tienen actividad comercial dentro del periodo fiscal, no necesariamente deben reportar
el income tax o presentar una declaración de impuestos sobre la renta. Pero señores, recuerden que esto es un beneficio nada más para los residentes, ¿ok? Como les mencioné, desde 2017 hubo un ajuste regulatorio en el que se pautó que las LLCs de un solo miembro, los disregarded entities, de personas que son no residentes, reciben tratamiento de corporaciones, ¿ok? Y deben presentar una 1120, y no solamente deben presentar una 1120, deben presentar una 5472, y si no la presentan, cabe la posibilidad de que reciban una multa de $25,000, ¿ok? Muy importante, esto es un error súper común, ¿ok? Finalmente, si constituyes una LLC de varios miembros y hay residentes y no residentes, ambos tipos, o sea, ambos tipos residentes como no residentes, tienen la posibilidad de volverse un partnership. De hecho, una LLC de varios miembros, por default, por defecto, es un partnership, pero también tiene la posibilidad de transformarse en un C Corp o de una corporación de tipo C. Ahora con las corporaciones y los registros. Entonces, vamos, con una corporación de un single shareholder, una corporación de una sola persona, siendo residente, puede volverse una corporación de tipo S o puede volverse una corporación de tipo C. ¿Ok? Como les había comentado al principio, las corporaciones, este tipo de entidades solo tiene acceso a estatus de corporación. ¿Ok? Si tengo una corporación de un solo miembro, y de una sola persona, perdón, no miembro, o de un solo shareholder, un solo tenedor de acciones, automáticamente se vuelve una corporación de tipo C, recibe tratamiento de corporación de tipo C. Y bueno, si tienes una corporación con múltiples accionistas, tanto residentes como no residentes, tiene que ser una corporación de tipo C. Esta es la razón por la que las empresas públicas manejan este estatus de impuestos, porque obviamente ellos publican sus acciones y pues obviamente el que quiera participar, el que quiera financiar, el que quiera, el que quiera participar del juego capitalista, de las empresas públicas, de este método de financiamiento pues tan brillante que ha generado crashes, pero que ha impulsado empresas que ahorita son las que dictan cómo funciona el mundo de los negocios, las grandes empresas de tecnología, las empresas del Standard & Poor's, las empresas del Nasdaq, las empresas incluso también en las bolsas de valores internacionales tienen, bien sea Tokio, Francia, tienen estatus de corporación, ¿ok? Y ahora vamos a avanzar con la ronda de preguntas. Ya saben, si tienen sus preguntitas ahí anotadas, por favor déjenlas en el chat y las vamos a responder absolutamente todas. Vayan dejando sus preguntitas ahí en el chat, ¿ok? Rondita de preguntas, no se queden con las dudas, si tienen algo que quieran revisar, con muchísimo gusto se las aclaramos por acá, ¿ok? Así que dejen sus preguntas. Ok, bueno, ya tenemos varias preguntas por aquí, así que vamos a arrancar. Tancredo Oliveira nos pregunta, ¿una LLC a quién le convendría realmente? ¿A un no residente? En general, ¿quiénes son los que más se benefician o qué tipos de negocios son los que más se benefician? Tancredo, muchas gracias por tu pregunta. Te explico, ¿ok?
como les comenté, por la flexibilidad que tiene, la flexibilidad y la simpleza de este tipo de estructura, se puede decir que es el más conveniente, a no ser que tengas planeado recibir inversión profesional. Por ejemplo, si tú tienes, ¿a qué tipo de empresa o a qué tipo de negocio no le recomendaría yo constituir una LLC? Vamos a decir, una startup, una empresa de tecnología. Alguien que quizás está buscando recibir inversión profesional. ¿Por qué? Porque si llega algún fondo de inversión, le va a decir, ahí no pongo dinero, ¿ok? Porque le genera implicaciones de impuestos a los fondos o a la inversión profesional que no es conveniente para ellos por la manera en la que se manejan. Luego haremos un espacio más dedicado a inversión profesional y por qué esto funciona de esta manera, pero ese sería el único tipo de empresa al que te diría que no le recomiendo utilizar una LLC, ¿ok? Ya más allá de eso, si tú decides mantener el estatus de impuesto de LLC, ya es algo más, vamos a decir, algo más específico relacionado a la proyección del negocio, el estatus que tengan los miembros o los accionistas, ¿ok? Si son residentes, si no son residentes, cuál va a ser la operación, cuántas ganancias va a generar esa operación, cuál es la naturaleza de esa operación, ¿ok? Ya el estatus de impuestos sí es algo más conveniente, pero como les digo, ustedes pueden registrar una LLC y hasta que no presenten su primera declaración de impuestos y puedan ir, van delimitando cómo va el negocio, se mantiene una estrategia con su profesional de impuestos, luego se puede decidir cuál es el estatus más conveniente, ¿ok? Muchas gracias por tu pregunta, Tancreo. Vamos a seguir revisando. Tenemos la siguiente. Nuestro amigo Carlos Reyes nos pregunta. Saludo, Carlos. En mi caso, Aquarius. Me apoyé con mi cuñado, que es un residente, para crear la empresa y abrir la cuenta de banco. Esta sería un S-Corp, un S-LLC, luego seré una LLC con estatus de corporación de tipo C cuando modifique el registro. Muy buena tu pregunta, Carlos, ¿ok? Y aquí les con el permiso de Carlos, voy a exponer un poco de su experiencia, ¿ok? Carlos decidió utilizar un socio estratégico, que es su cuñado en los Estados Unidos, para que lo apoyara con el tema de las gestiones bancarias, ¿ok? Entonces, el estatus con el que se aplicó al número de identificación de impuestos de la empresa fue un estatus de Solprop, ¿ok? Pero ¿qué va a ocurrir cuando nosotros hagamos la presentación de estos impuestos? Vamos a tener que transformar esto en una corporación de tipo C, porque Carlos no es residente, ¿ok? Entonces, estás en lo correcto, Carlos, se mantendría el tipo de empresa como LLC, pero estaría asumiendo un estatus de corporación de tipo C, ¿ok? Otra pregunta por acá, y muchas gracias por tu pregunta, Carlos, y por asistir religiosamente a nuestro webinar, lo apreciamos mucho. Alejandra nos pregunta, Marco, ¿los partnerships pueden estar formados por individuals y corporations? Por supuesto. Los partnerships, ¿ok? Así como las corporaciones de tipo C, pueden tener participaciones de empresas o de personas, ¿ok? Lo que ocurre en estos casos es que, bueno, los formularios K1 se emiten a nombre de estas empresas y estas empresas o estas entidades deben reportar esos resultados dentro de sus finanzas, ¿ok? Dentro de sus libros, y luego los socios que representen estas entidades van a eventualmente también hacerlo en sus declaraciones personales, ¿ok? Ahí es lo que se denomina una transferencia, una consolidación de resultados, también dependiendo de las características de esta participación, de si hay control, no hay control, dependerá de los métodos de registro o de consolidación, ¿ok? Muchas gracias por tu pregunta, Alejandra. Romar nos pregunta que si vamos a tener acceso a la grabación. Romer nos pregunta si vamos a tener acceso a la grabación luego. Por supuesto, Romer. Gracias por tu pregunta y recuerden que todo el contenido de nuestros webinars, así como el Marco Money podcast, está disponible en nuestro canal de YouTube, y a todas las personas que están inscritas les vamos a hacer llegar por correo la grabación y cualquier descargable que vayamos a incluir, ¿ok? Juan Fonseca nos pregunta por acá, ¿cuál sería, según ello, la mejor compañía para un no residente que vive en un país sin tratado de doble tributación, como por ejemplo en Colombia? Juan, yo te recomiendo, ¿ok?
que tomes en cuenta la operación, ¿ok? Y dónde es tributable esta operación como tal. Hay empresas que se manejan como vehículos de pago o son empresas que no tienen lo que se denomina ECI o Effective Connected Income. Esto quiere decir que si tú estás utilizando esta entidad solamente para recibir pagos, pero no estás prestando un servicio ni ejecutando un servicio que se aproveche dentro de los Estados Unidos, no tienes un warehouse, no tienes empleados, no tienes personas contratadas, si tú no cumples con ninguna de estas características, esta operación no es tributable dentro de los Estados Unidos, y por lo tanto será tributable en tu país solamente, ¿ok? Pero es muy importante delimitar estos elementos dentro de la operación, ¿ok? Juan, entonces, y para resumirte esto con una respuesta totalmente rápida, nosotros para empresas que operan dentro de los Estados Unidos no residentes, recomendamos partnerships, ¿ok? Porque tienen, como pudieron ver en las tasas, tienen unas tasas de impuestos un poco más bajas, no sufren de doble tributación, y en caso de que sean entidades para manejar pagos, no tienen Effective Connected Income, operaciones tributables dentro de los Estados Unidos, utilizamos los estatus de corporaciones, ¿ok? Pero ante las dudas te recomiendo que registres primero una LLC, luego te asesores, veas tu estrategia, veas el comportamiento del negocio y luego ejecutes tu estrategia de impuestos con base a esto. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Genial pregunta. Roberto por aquí nos pregunta, nosotros formamos una LLC, ¿ok? De dos miembros, o creo que fue con un estatus de corporación de tipo C, pero habrá un ejecutivo dentro de los Estados Unidos que es socio, y el otro está bajo un W4. ¿Con qué se come esto? Roberto, muchas gracias con tu pregunta. Te explico un poco, ¿ok? Cuando les comenté que había los niveles de ownership o de participación no necesariamente tienen que estar relacionados con los elementos de manejo, ¿ok? Por ejemplo, en las corporaciones, una corporación puede tener interés o accionistas no residentes, pero tener un CEO que sea residente y esta persona por su cargo ejecutivo cobre un sueldo o un salario, ¿ok? Eso no tiene ningún tipo de problema. Las personas que ejecutan funciones pueden ser residentes y pueden recibir un salario, y esto no necesariamente afecta el estatus de la compañía. ¿Por qué? Porque bueno, la realidad es que todos los estatus tienen las opciones de contratar personas, ¿ok? Y eso no se los mencioné ahí. Les hablé del pago de salario para los dueños, ¿ok? Pero todos los estatus pueden tener empleados o managers o directores que sean residentes, ¿ok? Pero si existe una mezcla en interés o participación, ¿ok? En el que hay residentes y no residentes, ¿ok? Puede mantenerse el estatus de LLC y ser un partnership, o puede mantener un estatus de corporación de tipo C. Pero recuerda que el estatus de corporación de tipo C sufre de doble tributación, ¿ok? Ahora Marcela nos pregunta, ¿es decir que el tratamiento de una LLC como C Corp es necesario llenar la forma 1120? Por supuesto, el formulario 1120 es el formulario bajo el cual reportan las corporaciones, ¿ok? Las de tipo S bajo un 1120S, pero sí, si tú eres una LLC de un solo miembro, y te registraste, pediste un número de identificación de impuestos como Disregarded Entity y eres no residente, el único, no es que debes presentar como un 1120, es que es la única opción que tienes, ¿ok? Debes presentar tu 1120, debes presentar tu 5472 y lastimosamente si no lo haces te puede llegar una multa de $25,000, ¿ok? Diana nos pregunta, muchas gracias por tu pregunta, Marcela, ¿ok? Recuerden que si queda alguna otra cosa pendiente con respecto a su duda inicial o algo que no quedó claro, pueden volver a preguntar sin ningún problema. Diana nos dice por acá, hola, mucho gusto, Diana, y gracias por asistir a nuestro espacio, nuestro Marco Money Webinar, ¿ok? Tengo una LLC constituida con dueños no residentes. ¿Qué formulario debo presentar? Diana, en este caso tienes la opción de presentar o una 1065, que es un formulario de partnership, ¿ok? Pero recuerda que no solamente vas a presentar la 1065, sino que cada uno de estos miembros o partners va a tener que tramitar un ITIN y va a tener que presentar una declaración personal también, ¿ok? Entonces, se presenta la 1065 de la compañía, luego se presentan las 1040 de cada uno de estos miembros o socios no residentes, en las que ellos asumen su porción del resultado de la compañía, ¿ok? Recuerden que repasamos que las multi-member LLC o los partnerships
son pass-through entities, en la que la empresa como tal no asume la carga tributaria o el crédito tributario en caso de que tenga pérdida, sino que lo asumen cada uno de los miembros, ¿ok? Y se me olvidó comentarles, una de las razones por las que nosotros asumimos estatus de corporaciones para no residentes, en algunos casos es porque los negocios son pequeños y no quieren hacer grandes inversiones en mantenimiento, ¿ok? ¿Qué ocurre? Bueno, que tramitar números de identificación de impuestos individuales, presentar declaraciones personales también incurre un costo en la preparación, ¿ok? Y en algunos casos, ¿ok? Aunque no tengan nada que reportar, una vez que tú tramitas un ITIN, lo recomendable es que si no tienes nada que reportar, presentes declaraciones en cero. Entonces siempre estás haciendo la inversión de preparar una declaración de impuesto de no residente, una 1040 NR, ¿ok? Néstor nos pregunta por aquí, para una persona que no vive en Estados Unidos, ¿qué es lo más recomendable si la empresa paga sus impuestos en el país de origen? Es decir, se abre una empresa solo para fines de manejar pagos en dólares. Néstor, en este caso nosotros tenemos esta modalidad, nosotros la llamamos Trust Management Companies o vehículos de pago, ¿ok? Cada firma tiene su nomenclatura y sus técnicas, pero podemos decir que todos los caminos llegan a Roma, esa es la manera en la que nosotros lo trabajamos. Nosotros establecemos acuerdos contractuales entre el país de origen o la empresa de origen y la empresa que se registró en los Estados Unidos. Le damos un tratamiento de corporación de tipo C y nos aseguramos de que la empresa pues tenga un fin comercial y reporte una especie de comisión de los fondos que manejan. Esto te permite, ¿ok?, que esas operaciones no sean tributables en ambos países, ¿ok? Pero te permite que al mismo tiempo la empresa de Estados Unidos tenga una razón de ser, tenga una finalidad comercial y tenga un pago de impuestos pequeño por esta operación que maneja y estos servicios que presta, ¿ok? Por aquí Luciana nos escribe, bueno, Luciana, pero creo que nos escribió fue Marta. Bueno, un saludo a Marta y a Luciana. Quisiera preguntarles qué es un S-Corp. ¿Puede levantar capital de inversión y financiamiento? ¿Y cuál es la limitación de una LLC para ello? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Marta. Te explico. La limitación para levantar inversión, ¿ok? Que tienen las LLC viene más relacionada a la inversión profesional, ¿ok? ¿A qué me refiero con inversión profesional? Angel investors, fondos de inversión, hedge funds, estos inversionistas que lo hacen por negocio. Por ejemplo, si tú vas a levantar inversión de amigos y familia, lo que se llama Friends and Family, no necesariamente necesitas una corporación, ¿ok? Esto es nada más en el caso de la inversión profesional. ¿Y cuál es la limitación? Bueno, la limitación es que las LLC tienen una cantidad limitada de miembros, las transferencias de interés o de participación. Si tú vas a transferir tu participación, hay una serie de papeleo, hay una serie hay una serie vamos a decir, requerimientos legales que se tienen que dejar por escrito, los montos, los pagos, las transferencias de participación no es tan sencilla como la de una corporación que tiene acciones. ¿Por qué? Porque así como ocurren en las bolsas de valores, las acciones se tradean, se transmiten, se transfieren con facilidad. Yo quiero venderte unas acciones, tú me pagas lo que yo estoy pidiendo, yo te las entrego, estas acciones ahora están a tu nombre y tú gozas de los beneficios que tiene este título valor, ¿ok? Esa es la limitación que tiene al momento de levantar, inversión, perdón, o levantar capital. ¿Qué tan fácil es cambiar de un tipo de empresa a otra? Nos pregunta Oscar. Mira, Oscar, en caso de los estatus iniciales es tan sencillo como una elección tardía junto con la declaración de impuestos. Pero ya una vez que asumes un estatus, si decides cambiar nuevamente hacia otro estatus, eso es algo que nosotros no recomendamos en algunas compañías porque puede levantar una auditoría, ¿ok? Esto solamente en casos en que sea inevitable. Contablemente es un proceso también bastante complejo. ¿Por qué? Porque hasta un límite del periodo reporta la compañía con un estatus, hasta otro límite la empresa reporta con otro estatus. Por los cambios de estatus hay temas en el manejo de los libros, sobre todo en los temas de equity y de capital, que se vuelven bastante complejos, ¿ok? Estas son movidas que hacen compañías que claramente tienen para costear esos costos administrativos, esos servicios, y bueno, pues tienen que estar tranquilos con el hecho de que es posible que los auditen. Entonces, es muy importante que si no es la elección inicial,
está el momento de la elección inicial y está el momento de la primera declaración de impuestos, ¿ok? En ese momento, en esos dos límites podríamos decir que el proceso es bastante sencillo, no genera ninguna implicación, pero ya luego hacerlo, luego de ciertos niveles de venta, luego de ya haber aplicado otro estatus, sí hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿ok? Muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Por aquí nos pregunta nuestro amigo Rodolfo, si tengo una LLC de un solo miembro no residente, ¿debe repartir dividendos o el estatus de C Corp en qué lo afecta? Muchas gracias por tu pregunta, Rodolfo. Sí, efectivamente, si este dueño, este solo dueño o este solo miembro de esta LLC recibe pagos provenientes de la ganancia de la operación, eso se va a denominar como un dividendo, ¿ok? La corporación debe reportarlo como un dividendo, emitir una 1099 DIF y luego, ¿ok? Eh, Luego este miembro debe preparar una 1040 NR y debe reportar esta ganancia de capital en su declaración personal, ¿ok? En el caso de las corporaciones de tipo C, si no pagan dividendos, los accionistas no tienen ningún tipo de obligación. ¿Ok? Por ahora, ahora Néstor nos pregunta, ¿existe la posibilidad de abrir una cuenta bancaria de una empresa en otro país sin necesidad de abrir una empresa? Por supuesto, ¿ok? Depende mucho de los países, hay que entender que dentro de los Estados Unidos los temas de cumplimiento y sobrecumplimiento bancario por temas de antilavado de dinero son bastante rígidos. Pero no hay o sea, no hay ningún problema. Lo recomendable es que tengas un registro como entidad porque eso le da un nivel de seguridad al banco. Pero no es algo imposible. O sea, tú puedes llegar con una compañía a un paraíso fiscal, tú puedes llegar con una compañía de otro país fuera de los Estados Unidos, tienes que pasar por un proceso de traducción de los documentos de registro, una serie de requerimientos que a veces son más complejos que simplemente registrar la empresa y ya, pero sí es posible, sí puedes hacerlo, ¿ok? Eh, Siempre y cuando el banco te deje, como les digo, y algo que está a la esencia en el sistema bancario estadounidense, como es el más utilizado, como es el mejor desarrollado, hay elementos de cumplimiento y sobrecumplimiento que se llama KYC, Know Your Customer, en el que si el banco no le convence mucho la estructura que tú le estás presentando, pues lo más probable es que ellos se nieguen. Entonces, una de las razones por las que se constituyen las entidades por temas bancarios es porque facilita la gestión bancaria, ¿ok? Por aquí Luis Morales nos pregunta, ¿las LLC cuyos ingresos sean bajo negocio fuera de los Estados Unidos generan pagos de impuestos al miembro sobre las distribuciones? Luis, la respuesta corta es que no, ¿ok? No debería, pero parte de la presentación del formulario 5472 era lo que les mencionaba sobre las transacciones reportables, ¿ok? Puede que no genere una distribución ni un pago de impuestos para el miembro o para el socio, pero sí es una transacción que debes incluir dentro de este formulario y es una transacción reportable. Ok, el IRS te dice como que, bueno, perfecto, si tú no tienes operaciones tributables dentro de los Estados Unidos, yo por lo menos necesito que me muestres qué dinero se está moviendo entre los socios y quiénes son estos socios, ok, dónde están residenciados, cuál es su información personal, te pide que detalles absolutamente todo con respecto a estas transacciones que se denominan reportables, ok. Ahorita Maritza nos pregunta, el velo corporativo... Ok, a que aclares sobre el velo corporativo para LLC y qué significa Solprop. Ok, Maritza, te explico y te aclaro. El velo corporativo es un término que se utiliza en el mundo empresarial para describir la protección de los activos o el límite de responsabilidad de las personas que son miembros o socios o dueños de estos negocios, ¿ok? Muchas de las razones por las que las personas entran en actividades comerciales a través de entidades es para tener un velo corporativo, en el sentido de que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Marco Padilla y mi empresa SmartKeep. Vamos a decir que yo por un tema de práctica en algún momento cometo un error o tengo un malentendido o un conflicto de intereses con un cliente. Y este cliente decide tomar acciones legales en contra de Marco por el servicio que le prestó, ¿ok? Si toda mi actividad comercial se hizo a través de la entidad
y vamos a decir que existe una responsabilidad legal o una mala práctica de mi parte hacia el cliente, ¿ok? El cliente puede pedir reparaciones, daños y prejuicios y compensaciones solamente al límite al que los activos de mi compañía lo puedan cubrir, ¿ok? Vamos a decir un ejemplo, vamos a decir, y en este mismo ejemplo, yo tengo un problema de una mala praxis y se delimita en una corte que los daños fueron por $100,000, ¿ok? Y SmartKeep no tiene $100,000 líquidos para darle al cliente. Este cliente, o por orden de la corte, mi cliente que está yendo en contra de SmartKeep va a tomar, ¿ok? Todos los activos de la compañía, prácticamente los va a confiscar como daño de prejuicios, ¿ok? Pero no puede ir contra mis activos personales. Es decir, si yo tengo dinero en mi cuenta de banco, si yo tengo inversiones, ¿ok? Y, y necesito, vamos a decir, solamente pude cubrir $70,000 de daño, este cliente no puede saltar hacia mis activos personales, este cliente no puede ir en contra de mis inversiones, no puede ir en contra de mi efectivo como persona, porque todo está limitado a mi operación como empresa, ¿ok? Y esta es una de las razones, no solamente por temas de inversión ni por temas de participación, también es por temas de protección, ¿ok? Y el término sole prop o sole proprietorship es el término que se le da al estatus de LLC de un solo miembro de residente, ¿ok? Que es como un estatus bastante flexible, bastante simple, en el que vamos a decir que tú quizás estás empezando un negocio o probando un negocio nuevo, ¿ok? Un sole prop es una entidad que existe o que convive dentro de los impuestos y las obligaciones de la persona, ¿ok? Son prácticamente los mismos. Y como les menciono, se presenta o la declaración se hace como un anexo de la declaración personal, no es una declaración corporativa aparte. Y ahí es donde puede haber discusiones sobre el velo corporativo, la limitación de responsabilidad a título personal, ¿ok? Si yo, vamos a decir, esto es otro ejemplo práctico, yo no actúo bajo el nombre SmartKeep, ¿ok? Sino que yo creo una LLC, pero toda mi práctica profesional la hago como Marco Padilla. Si yo cometo alguna imprudencia o existe un conflicto de intereses o alguna razón en la que se transforma en una demanda o se busca algún tipo de repercusión legal, cabe la posibilidad de que si yo soy un sole prop, pero yo nunca he actuado o he utilizado esa figura o esa LLC como algo separado de Marco Padilla, cabe la posibilidad de que ahí sí puedan ir en contra de mis bienes personales, ¿ok? Y si hay daños y perjuicios por $100,000, yo solamente puedo cubrir en mi LLC 50,000, mis activos personales, inversiones, propiedades, dinero líquido, puede estar comprometido, ¿ok? Luciana por acá nos pregunta sobre las startups. La mayoría se han constituido como LLC. ¿Cuál es la limitación si estás en un mercado nuevo e innovador de emprendimiento e innovación en el mundo? Mira, la verdad es que la limitación puede que ninguna en las primeras etapas, ¿ok? Pero vamos a decir que esta startup lo logra, ¿no? Que es lo que buscan todas las startups, que es entrar en rondas de financiamiento. Cabe la posibilidad de que se tenga que hacer algún tipo de transición con esa entidad o registrar una compañía nueva, ¿ok? Si tú vas a un fondo de inversión, vamos a decir, hablando de los grandes, YC, Y Combinator, vas a una aceleradora y llegas a inversión profesional, es lo más probable que te digan, Luciana, necesitamos constituir una entidad nueva o una entidad fresca que esté dispuesta para recibir inversión profesional. Pero no te preocupes, si constituiste una LLC inicialmente, pues puedes operar, puedes lograr ciertos objetivos, pero recuerden que para inversión profesional, fondos de inversión, ¿ok? Te van a exigir una corporación. Juan Fonseca nos pregunta, ¿qué implica el velo corporativo en países con y sin acuerdos de la doble tributación? Mira, Juan, la realidad es que el velo, gracias por tu pregunta, y la realidad es que el velo corporativo es un beneficio que no está relacionado a los temas de tributación, está más relacionado a lo que es las limitaciones de la responsabilidad y a cualquier acción legal o fiscal que se puede hacer. Bueno, podríamos decir que si está, ahora que te lo estoy respondiendo, podríamos decir que en caso de que no cumplas con una obligación tributaria, pueden haber acciones relacionadas
a no solamente los temas fiscales, ¿ok? No solamente no prescriben, sino que en algunos casos escalan también hacia los miembros y a los accionistas. Entonces, hay ciertos elementos del velo corporativo que se pueden romper, pero vamos a decir que dependen mucho del caso, ¿no? Por ejemplo, si hay unos temas de, vamos a llamar, evasión de impuestos que no se solucionan solamente con la bancarrota de la corporación o de la empresa, pues ahí escala el siguiente nivel, que serían a los socios y a los miembros. Los temas de negligencia, por ejemplo, no se cierran solamente a las corporaciones. Ahorita hay un caso muy sonado, que es el caso de FTX y de SBF, Sam Bankman Fried, en el que si se delimita negligencia, no importa qué tipo de entidad manejada, ¿ok? Ahí no importa el velo corporativo. Los temas de negligencia corporativa, sobre todo, que generan daños y perjuicios a esas escalas, no tienen limitaciones en la responsabilidad, incluso escalan de casos civiles a casos... a casos ya que pueden terminar, se denominan felonies, y son ya casos en los que, mira, hay penas como cárcel, no es solamente resarcir los daños, ¿ok? Ahorita Diana nos pregunta, y gracias por tu pregunta, Juan, el dueño no residente también tiene cuenta personal, ¿qué impuestos y qué formulario debe pagar? Mira, Diana, la realidad es que los movimientos en tu cuenta personal solamente deben pagar impuestos si son provenientes de beneficios tributables dentro de los Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Yo tengo una LLC de varios miembros, eh, soy un partnership y tengo operaciones de e-commerce. Y yo recibo las ganancias de mi operación de comercio electrónico en mi cuenta personal. Yo obviamente debo pagar impuestos de esa ganancia sin importar dónde se depositó, ¿ok? Yo ya tengo obligaciones tributarias sobre esa ganancia generada dentro de los Estados Unidos, que es tributable dentro de los Estados Unidos, pero vamos a decir que también recibo el pago de mi sueldo en mi país de residencia, lo decido recibir ahí o lo muevo a esa cuenta, no es tributable, no existe tal cosa como que sea parcial o total el tratamiento tributario en tu cuenta personal. Eso va a depender de dónde provengan este dinero que tú estás recibiendo y de si te reportan o no, ¿ok? Ahorita en enero tuvimos el webinar relacionado a las 1099, cómo funcionan, y también de las W8. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Si tú recibes beneficios provenientes de tu partnership, vas a recibir una K1. Tu obligación tributaria en verdad recae sobre el reporte de la K1, no por lo que recibiste en tu cuenta como tal, al igual que las 1099. Si tú recibes una 1099 de dividendos, ahí es donde está la obligación y por lo que debes reportar, no necesariamente por el depósito en tu cuenta. ¿Ok? Maritza nos pregunta qué tipo de LLC puedo aperturar si soy un solo miembro y no soy residente. Maritza, como les comentaba, ¿ok? Tú puedes abrir una LLC, la LLC no tiene tipos, ese tipo de compañía, pero solamente podrías aplicar a un estatus de corporación de tipo C, o tendrías un tratamiento de corporación de tipo C y tendrías que enviar una 1120 con tu declaración de impuestos, ¿ok? Ahora Luis nos pregunta por aquí, hola Marco, saludos a ti también, Luis. Mi pregunta es, mi socio y yo, los dos somos no residentes, los dos tenemos cuentas personales o cuentas bancarias personales en los Estados Unidos. Para la apertura de una cuenta de empresa, después de constituir nuestra LLC, debemos estar los dos presentes, ya que vivo en Venezuela y mi socio vive en España. Luis, muchísimas gracias por tu pregunta, y esto es una duda bastante común, ¿ok? Yo les mencionaba anteriormente los temas de cumplimiento y sobrecumplimiento bancario y KYC, ¿ok? La realidad es que si quieren abrir una cuenta en un banco comercial de los conocidos, de los grandes, Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citi, lo más probable es que en el banco le exijan que ambos estén presentes, ¿ok? Esto no tiene que ver con un tema de funcionamiento de compañía, esto tiene que ver con un tema de cumplimiento bancario, ¿ok? Mi recomendación en estos casos, y las compañías que nosotros constituimos, nos aseguramos de que las personas que figuran en los registros públicos, y esto también es otra diferenciación importante,
hay unos registros públicos que son los que en algunos casos están publicados en los registros de corporaciones estatales, y eso no necesariamente tiene que estar relacionado con los registros a puerta cerrada, ¿ok? Yo puedo tener un tratamiento en mi documentación legal, en mis acuerdos operativos y en mis estatutos, y otra cosa totalmente distinta es lo que yo decida que se muestre en los registros públicos, ¿ok? Pero mi respuesta precisa es que sí. Si son dueños de negocios, si son internacionales, lo más probable es que a la hora de abrir una cuenta bancaria, aunque ya tengan historial bancario dentro de los Estados Unidos, es que les exijan que ambos miembros estén presentes. A veces en las corporaciones ellos permiten que eso, por los temas de estructura corporativa, ¿ok? Nosotros hemos tenido temas bancarios en el que le decimos al cliente que le pregunte que, bueno, que si una corporación con 200 accionistas van a hacer que los 200 accionistas se presenten en el banco. La respuesta de los bancos es no, pero sí, esa es mi recomendación para que se eviten problemas y ninguno de los dos pierde el viaje, ¿ok? Un momentico aquí, nos vamos a dar una pausa rápida. Seguimos con las preguntas entonces. Néstor nos pregunta por aquí, ¿cómo se demuestra que la empresa no opera en Estados Unidos ante el IRS? ¿Y sería un cumplimiento tributario hacer la declaración en cero? Hacer la declaración, ¿cierto? Sí. Néstor, como te explico, esto es un análisis y a mí siempre me gusta hacer énfasis en esto. Los temas de tributación internacional son muy complejos, son extremadamente complejos, al igual que la definición de estos límites de Expected Connected Income, ¿ok? La manera en la que lo delimitas es que la declaración tiene unas características específicas, tanto en el título como con respecto a lo que llenas. No llenas estados financieros, no pones resultados de la compañía, pero sí presentas la forma 5472. Y ahí está muy importante es muy importante lo que me preguntas con respecto al cumplimiento. Hay una concepción muy errónea eh, de las personas en general, y es que creen que el hecho de que no tengas que pagar impuestos significa que no tienes que reportar, y es una de las faltas más graves, ¿ok? El tema de cumplimiento y lo que siempre deben asumir es que siempre hay que reportar, ¿ok? A no ser de que no se requiera, que como ya les comenté, esto es nada más en un caso específico de Solpro para residentes. Hay un solo caso en el que no es necesario que reporte. En todos los casos, reporta. Y reporta en cero. ¿Por qué? Porque la verdad es que tienes mucho que perder, eh, sobre todo si eres no residente, porque te pueden mandar una multa de $25,000, ¿ok? Entonces sí, es muy importante los aspectos de cumplimiento que siempre se haga el reporte, siempre se haga el reporte dentro de los plazos delimitados, y en caso de que no los tengan listos, pues pídanle a su profesional de impuestos que envíe una extensión por ustedes o una prórroga, ¿ok? Marcela nos pregunta, ¿es obligatoria una declaración individual de no residente al sacar el ITIN? Mira, Marcela, la verdad es que sí, ¿ok? ¿Y por qué? Lo más importante es el por qué. Se supone que cuando tú tramitas un número de identificación de impuestos individual o un ITIN es porque tienes una obligación tributaria que cumplir, ¿ok? Si tienes una obligación tributaria que cumplir y tramitas un ITIN, ¿ok? Esa es la correlación. El IRS está esperando recibir tu declaración de impuestos individual, ¿ok? E incluso también para que el ITIN o el número de identificación de impuestos individual se mantenga vigente, tú debes presentar una declaración individual de no residente, una 1040NR, así sea en cero, ¿ok? Y también nos pregunta Marcela, ¿para la declaración de impuestos de C Corp es necesario sacar un ITIN por miembro? No, no es necesario, ¿ok? Como les comenté, una de las características de las corporaciones de tipo S es que la tributación ocurre a nivel corporativo. La empresa es la que declara y paga los impuestos. Solamente en el caso de que la corporación pague dividendos a estos accionistas, ¿ok? Es que los accionistas tienen la obligación de presentar una declaración individual, y por lo tanto, si no eres residente y necesitas presentar una declaración individual, tienes que tramitar un ITIN, ¿ok? Vamos a seguir acá, y esto ya es la última pregunta de Juan, que vamos a ver, esto es una pregunta que está interesante. Vamos a ver, como no residente, en principio, pagaría un salario que va subiendo hasta valores del mercado. Hasta ese punto no se generaría utilidades
en la medida en la que se va ajustando el salario o gasto. Eso reduce la tasa de impuestos al principio. ¿Esto es posible o hay alguna limitación en la variabilidad del salario? Juan, muchas gracias por tu pregunta, ¿ok? Como no residente, ¿bajo qué figura puedes recibir compensación por tus funciones o bajo qué estructura puedes hacerlo? Es si eres un partnership, ¿ok? Y los partnerships, los partners que ejercen funciones en el partnership, no cobran salarios, cobran pagos garantizados, ¿ok? Aquí tenemos que estar muy pendientes con la delimitación de salario porque la realidad es que solamente personas con permiso de trabajo dentro de los Estados Unidos pueden recibir un salario y debe emitirse una W2 y tiene impuestos de payroll, ¿ok? O los FICA taxes, que eso es Social Security, Medicare y Unemployment. Entonces, muy pendiente con la nomenclatura, ¿ok? Y efectivamente sí, si tú eres un no residente, tienes un partnership y ejecutas funciones dentro del partnership, tú puedes cobrar tu pago garantizado, ¿ok? Y este pago garantizado o esta compensación que tú estás recibiendo es deducible para el resultado de la compañía, pero ahí no se queda, ¿ok? En tu K1 va a salir que tú cobraste esa cantidad de dinero. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que había $50,000 de utilidad y tú cobraste $25,000 de salario durante el año. El resultado de la compañía efectivamente va a ser $25,000 de utilidad, pero en tu K1 tú vas a tener que pagar impuestos sobre ese dinero, esos pagos garantizados que cobraste. Entonces, si es lo más sensato con respecto al tratamiento para los demás miembros, ¿ok? Porque entonces si tú estás ejerciendo funciones y estás cobrando, no tiene sentido que todo el mundo cumpla, todo el mundo sufra las consecuencias de esa obligación del dinero que tú cobraste por tus funciones, pero no es como que solamente es deducible y que no es tributable, ¿ok? Sí es tributable y debes presentar tu 1040 NR y en tu formulario K1 debe de especificar los pagos garantizados que recibiste, ¿ok? Ah, ves, okay, aquí está la siguiente pregunta que nos dejaba Juan, que era los salarios de no residentes, qué formulario debo llenar y qué se reporta. Como te comentaba, Juan, al final del año, ok, y para ser un poco más específico en este caso, está la forma 1065 del partnership, ok, en la que están todos los resultados de la compañía, ok. La 1065 tiene unos anexos por cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros, ¿ok? Tiene un anexo que es un formulario K1. Este K1 es una especie de detalle de capital, ¿ok? Como bien hablamos, en los partnerships, cada uno de los partners asume su porción del resultado. Por ejemplo, si la empresa tuvo $10,000 de ganancia y son dos partners a límite 50 y 50, cada uno en su K1 va a recibir ordinary income o ingresos ordinarios por $5,000 por su porción del resultado. Luego, cada uno de los miembros, socios o partners con ese formulario K1 va a presentar su declaración personal y pagará impuestos dependiendo también de su si recibe algún otro tipo de ingreso, si tuvo alguna pérdida, deberá pagar o no su porcentaje de impuestos proveniente de la operación de esta empresa, ¿ok? Y bueno, ya con eso cerramos la ronda de preguntas. Gracias a ustedes, de verdad que geniales preguntas. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como @itsmartcomoney o como @smartkeep. Muy importante, estamos de tercer aniversario en SmartKeep, es nuestro tercer año de operaciones y estamos regalando $103. 103, un cupón de $103 para todo lo relacionado a formación de negocio. ¿Qué incluimos nosotros en formación de negocios? Constituciones de LLC, constituciones de corporaciones, constituciones y trámites de números de identificación de impuestos, business plans, planes de negocios o modelos financieros de negocios. Ok, aprovechen que esto es solamente por el mes de febrero mientras estamos de aniversario y bueno, recuerden, como les digo, seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los meses estamos haciendo actividades y webinars de este tipo, así que si nos están acompañando ahorita por primera vez, estén ahí atentos a las redes sociales para inscribirse en las próximas actividades, ¿ok? Recuerden que si quieren algún tipo de asesoría, necesitan consultar algo, las consultas dentro de SmartKeep
son gratis, ¿ok? Podemos revisar sus casos sin ningún costo adicional. Pueden escribirnos estos números de atención al WhatsApp, el 561-708-0430, es mi número personal. Y el 786-633-3666 es el número de SmartKeep. También en todas nuestras redes sociales van a ver, pueden contactarnos vía correo electrónico, pueden contactarnos en las mismas vías, en las mismas redes sociales, pueden agendar una reunión, podemos revisar su caso, hacerles una propuesta y esto no tiene ningún costo, ¿ok? De eso nos encargamos nosotros en SmartKeep. Esa es la manera en la que nos gusta trabajar, ¿ok? Entendemos que cada caso es un caso, nosotros nos tomamos el tiempo de revisar los casos detenidamente y ofrecerles soluciones que se adapten a sus necesidades, ¿ok? Así que muchas gracias por habernos acompañado. Pueden contactarnos en todas nuestras redes y bueno, hasta luego, hasta el próximo espacio, Marco Money Webinar.